de una buena forma o ver qué pasa. ¿Ustedes también? ¿Cómo les ha ido? ¿Recibieron sus notas? Y se ve que le habían mandado. ¿Algo que comentar como curso, de manera individual? ¿No? Ya. Oye, yo decirles personalmente que revisé las presentaciones, fui tomando apuntes, fui evaluando el trabajo que realizaron y quería felicitarlos por sus investigaciones, por sus presentaciones. Algunas incluyeron algunos temas o acontecimientos que no se habían visto durante las clases porque es imposible poder abarcarlo todo en profundidad, producto del tiempo. Así que yo quedé bastante conforme porque además los consejos que yo les di o algunos tips o fuentes también durante el seguimiento fueron efectivas, ¿ya? Creo que se generarán aprendizajes significativos, no sé si en una gran magnitud, pero sí se efectuaron y de esa manera me quedo conforme en torno a este contexto bastante adverso que tenemos para hacer las clases, ¿ya? Y difícil de poder aprender con el tema de la conectividad, de este formato, que también es cansador, ¿ya? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero las clases en el aula ya en noviembre ya tienen un cansancio claramente. Es algo humano, cuando ya llevamos todo un año. Y en este formato también es cansador tener que conectarse al computador casi todo el día, hacer clases, yo escribir la tesis, estar en el computador, estar encerrado, finalmente va afectando igual tu calidad de vida respecto a tu salud, ¿ya? Entonces, agradezco el aguante que han tenido para sobrellevar este año, pero yo no sé si ustedes comparten conmigo esa sensación de aprendizaje. Porque quizá en el primer semestre hubieron varios problemas cuando se empezó a trabajar con este formato. Entonces, me gustaría que a esta altura, que estamos en noviembre, ustedes pudieran señalarme qué piensan respecto a las clases, respecto a los trabajos, a las evaluaciones, cómo se han sentido, si han sentido una progresión que ha ido mejorando, quizás no en sus niveles óptimos, pero que sí ha ido progresando y que en este último caso, en esta última unidad, sí aprendieron, que es lo más relevante y que les tiene que quedar grabado de acá en adelante. Ojalá cuando ustedes lleguen a cuarto medio vuelvan a retomar estos contenidos y se les haga mucho más fácil de digerir y puedan avanzar para la prueba que exista ya de admisión a la universidad en ese tiempo o los cambios que se realicen de acá a 3 años. Pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Aprendieron con las presentaciones? ¿Fue significativo? ¿Fue claro el proceso del siglo XIX que hemos visto y que estamos ya finalizando y comenzando el siglo XX en la historia de Chile? Pueden levantar la mano, pueden opinar. Para que uno tampoco se sienta muy solo de repente que uno habla y habla y
Es importante como este feedback, ¿no? Poder dialogar con ustedes. ¿Cómo han sentido este año respecto a los contenidos, los aprendizajes, considerando la pandemia, considerando todas esas cosas? Yo siento que no he aprendido nada. Sientes que no aprendió nada, pero ¿cuáles son esos factores, Santiago, para que ocurra eso? No sé, tal vez que se me hace más difícil prestar atención y me distraigo mucho más fácil. Sí, es válido. Es válido, a algunas personas les pasa el hecho de estar escuchando acá a través de esta plataforma en la cual además yo puedo estar haciendo otras cosas, ¿no? En el caso de usted. Y de esa manera cuesta estar conectados al 100%. Yo creo que todos tenemos una autocrítica y también una crítica a la misma plataforma, quizás, no sé. Y hola Darío, bienvenido. No sé qué piensa el resto del curso. ¿Sienten que han podido aprender significativamente? ¿Han asimilado ciertos ejes de los contenidos que son relevantes? Porque no es todo. Son ciertas cosas estructurales que hemos hablado y que les tienen que quedar grabadas, ¿no? No se trata de conocer cada año y qué pasó cada año en la historia de Chile, sino que son procesos de larga data. De todo lo que hemos hablado de la expansión territorial del Estado chileno, del nacionalismo, de las guerras, de ir formando una nación a través de estos procesos y de las pugnas de poder que han existido en la formación de Chile. No sé si eso lo han logrado asimilar en cierto grado, en cierto porcentaje que sea adecuado para poder cerrar este año en primero medio. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes? ¿Nadie tiene nada que decir? Bien. Como yo les estaba comentando anteriormente, quizá no logramos obviamente el 80 o el 100%, pero yo creo que sí hemos logrado revertir la situación. Y según lo que he podido escuchar de sus debates, de sus presentaciones, sí hemos logrado ciertos objetivos. Siento que les ha quedado grabado cosas de O'Higgins, cosas de Portales, cosas de la formación del Estado, de las guerras, de la violencia, de los genocidios, de cómo se formó Chile de esa manera durante el siglo XIX. Y espero que la sigan manteniendo de acá en adelante. Así que vuelvo a felicitarlas respecto a sus calificaciones. Voy a enviar en estos días, y discúlpenme, pero que con mi tesis y con varias cosas que estoy haciendo se me va, pero tengo todas las rúbricas con sus calificaciones, que fueron buenas, en general, muy buenas. Así que a cada grupo le enviaré la rúbrica con su calificación para que tengan esa evidencia y esa constancia y la puedan revisar. Ojalá esta semana, más tardar la próxima, porque estoy así enviando de a poco a cada curso dentro de mis horarios establecidos, ¿ya? Estábamos comenzando la nueva unidad que trata sobre la República Parlamentaria
y que va a abordar la cuestión social. Una cuestión social versus una Belle Époque, ¿no? A la chilena, en este proceso de incipiente industrialización de Chile, que se da en la segunda mitad del siglo XIX, porque es entre 1850 y 1905, o 1910, dejémoslo en esos 60 años, mejor, donde comienza un incipiente proceso de industrialización. Algunos lo retrasan a 1830, 1840, pero en realidad los avances que se pueden apreciar en la sociedad chilena, como ferrocarriles, la estación central, farolas a gas que iluminen Santiago, que ya no sea el cebo con fuego, ¿no? Con alquitrán poco menos de la colonia, que se comience a ver en Chile transvías posteriormente eléctricos, grandes palacios por primera vez en Santiago, en la Alameda, construcciones de esas antiguas, que se comiencen a edificar los edificios de los ministerios públicos alrededor de la Moneda, que se empiece a colocar adoquines en las calles de Santiago, que empiecen a llegar de a poco automóviles a comienzos del siglo XX y en 1910 se inaugure en la Plaza de Armas la luz eléctrica, los primeros alcantarillados, acueductos y cosas que son muy básicas y conocidas en la actualidad. Son procesos que se producen entre 1860, 1850 y 1910. Son esos 60 años y que también se traducen y se explican por la guerra del salitre y por la cantidad de dinero que percibe el Estado, que es 1/3 de las ganancias en impuestos que cobra. De esa manera, Chile empieza a tener un impulso y la ciudad se empieza a hermosear. También es en ese periodo en que Benjamín Vicuña Maquena transforma el Cerro Santa Lucía en un centro cultural, estéticamente hablando a la francesa, y posteriormente la ciudad va a ampliarse lentamente, ¿no? Con estas edificaciones y grandes palacios que comprenden a una Belle Époque, a un Chile que progresa modernamente en las calles, y que se pudo apreciar con Balmaceda, que finalmente fue derrotado en una guerra civil por sus pensamientos que eran demasiado liberales y modernos y progresistas y democráticos, pero que después solamente se enriquece la clase alta. Les doy un ejemplo. La calle 18, cerca de la calle San Ignacio, cerca a la Moneda, al Metro Moneda, en la Alameda de Santiago. La calle 18 partía en el sector de la Alameda, sigue existiendo, y da al Parque O'Higgins que ustedes conocen actualmente. Parque O'Higgins, que en su interior tiene la cúpula del Movistar Arena, etc. El Parque O'Higgins. ¿Ya? Pero en este tiempo, cuando hablamos del 1900, todavía hablamos del Palacio Cousiño, o Cousiño, ¿no? La familia Cousiño, la familia Goyenechea, fueron personas que se enriquecieron con el carbón de Lota en el sur. Descubrieron grandes vetas subterráneas de carbón, y que el carbón simplemente son árboles que tienen miles de años y que están en descomposición, y esa descomposición fermentada de los árboles, que se colocan negros, ¿no? Con la humedad, etcétera, eso se seca y después prende rápidamente, o sea, genera energía, ¿no? Entonces es mucho más efectivo el carbón, porque el carbón se consume por mucho tiempo, dura bastante, en comparación a unas ramitas de árboles que yo saco y que están verdes, ¿no? La madera seca en sí. Entonces, estas familias se enriquecieron con la extracción de carbón, y también por primera vez llega la electricidad y el alcantarillado en 1890, Concepción, ponte tú, ¿no? Donde están estas familias que se mueven entre Concepción y Santiago, Valparaíso, Viña. Eso es una parte
una gran fortuna de una familia millonaria chilena, igual que la familia de los Mate. Están los Cousiño, están los Mate, están los Goyenechea. Los Mate los generan a través de las papeleras que van a ser a fines del siglo XIX, comienzos del XX, en la zona cercana de la Araucanía, donde hay muchos árboles y se van a dedicar a la producción de papel. Entonces, cuando comienza el siglo XX, el año 1900, empieza una gran producción de papel, porque se necesita para las universidades, para los incipientes colegios, liceos, escuelas municipales, en realidad, que se va formando de parte del Estado, y ese papel se empieza a producir en Chile porque antes literalmente se exportaba o era muy baja la producción de papel en Chile, ¿no? Entonces la familia Mate se vuelve, crean colegios, que son los colegios Mate, ¿ya?, de la SEP, y son una de las familias más millonarias de Chile. Entonces, esta familia que estaba señalando, que se enriquece con el carbón en Lota, Curanilahue, cercanías de Talcahuano, Concepción, crean el Palacio Cousiño, que existe hasta el día de hoy y lo puedes visitar cuando es el Día de los Monumentos Nacionales. Y el patio de esta familia era salir a la calle 18, por el 18 de septiembre, que daba al Parque Cousiño. Imagínense que una familia acá en Santiago tenía como patio el Parque O'Higgins. No sé si lo pueden mencionar, pero la familia salía, tenían carruajes, porque en el año 1900 aún no llegaban los automóviles a Chile. Entonces, tenían un carruaje y iban a pasear al Parque O'Higgins. O sea, se daban la vuelta por el parque, en el pastito, qué sé yo, con su ropa elegante, ¿no?, con sus zapatos de charol, con toda la riqueza, las joyas. Y era un parque que cerraron y que todo eso era propiedad de esa familia. Y cuando fue el primer centenario de Chile, en 1910, la familia Cousiño decide donar su parque, su propiedad, al Estado de Chile, y se transforma en el Parque O'Higgins, y ahí se van a crear de alguna manera la escuela militar. Ahí va a ser donde se va a colocar la escuela militar, que está a un costado, ahí donde está el sector de Buchef, ¿no?, Blanco Encalada, y ahí va a estar el ejército de Chile y van a empezar a hacer los desfiles en el Parque O'Higgins para el 19 de septiembre, el Día de las Glorias del Ejército. Entonces, es toda una clase acomodada, con muchos lujos. Estamos hablando de palacios de 1910 que ya tienen alcantarillado, que son hechos con cerámicas, que son hechos con mármol, con piedras incluso preciosas, pero muy millonarios. Y la familia Concha y Toro se asienta en la Alameda, al norte, por el barrio Brasil, y crea un barrio a la francesa, con adoquines, calles que son diagonales, que no son calles así como cuadrangulares de manzana, como conocemos en el plano de damero clásico de Santiago, y hacen grandes palacios. La familia Concha y Toro, una familia que se enriquece con el salitre y con las viñas, y hoy en día ya es conocida mundialmente Concha y Toro, auspiciador del Manchester United, ¿ya? Entonces, por otra parte, o sea, por una parte existen estas familias que hacen palacios desde la estación central hasta, por decir, la Plaza Dignidad o Baquedano, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Algunos le llaman Plaza Italia, aunque está mal dicho, porque el circulito o el semicírculo que hay al medio es de la Plaza Baquedano, y enfrente, hacia el río Mapocho, entre la plaza y el río Mapocho, hay un pequeño triángulo donde hay una estatua italiana, que esa es la Plaza Italia, ¿ya? Entonces, Chile se va formando como una ciudad a la europea, a la francesa, a lo Londres, porque efectivamente en este periodo de 1880 a 1910, en esos 30 años, la élite comienza a viajar en barcos, ya en embarcaciones de lujo de la época, 1900, que hacían viajes a Europa.
Entonces conocían Londres, conocían Francia, y estamos hablando del 1% de la sociedad que podía darse esos lujos cuando comenzaba el siglo XX. Entonces, en ese contexto, es cuando tú analizas y ves hoy en día en el centro de Santiago esos grandes palacios que hoy en día son Universidad Andrés Bello, Instituto no sé cuantito, farmacia. O sea, esos grandes palacios hoy en día ya no vive la oligarquía, la aristocracia o el gran empresariado en el centro de Santiago. Hoy día vive en Vitacura, vive en la Dehesa, vive en Las Condes, vive en Lo Barnechea, vive en Chicureo, en Huechuraba. En esos sectores vive hoy en día la clase empresarial. Pero en ese entonces, Santiago era el lugar más importante de la ciudad, el lugar más emblemático donde se crearon monumentos, justamente entre 1850 y 1910, monumentos, la Alameda cambió de forma, se cortó, el canal que llegaba desde el río Mapocho por el sector de Baquedano, había un riachuelo, una especie de acequias que habían por la Alameda, las cortaron, la Alameda se transformó en calle, porque finalmente en 1902 ingresaron los primeros automóviles a Chile. Entonces en 1930, bueno, hablando de este periodo mejor, 1920, ya había una circulación de automóviles que podríamos decir de unos 500 automóviles en 1915. 500 autos en Santiago de Chile. Y eso requirió en 1910 de personas que dirigieran el tránsito, porque empezaban a ocurrir accidentes. O sea, habían carruajes todavía que abundaban, transvías eléctricos por primera vez, y a la vez habían automóviles. Entonces, habían choques, empezaron posteriormente a llegar las primeras micros, pero eso fue muy posterior. Digamos que en los años, fines los 20, 30, empiezan a llegar una especie como de buses de esas micros antiguas. Entonces, hay carabineros, que los carabineros se crean en 1927, antes eran una policía local, que dirige el tránsito. Entonces, en Santiago podemos ver las estatuas, podemos ver los parques, la Quinta Normal se embellece, se crea el Museo de Historia Natural, se crea el Museo de Bellas Artes entre el año 1900 y 1910. Se crea la estación Mapocho, y la estación Mapocho, al lado del río Mapocho, ahí en Calicanto, Metro Calicanto, daba la vuelta por Matucana y llegaba a Estación Central. O sea, habían ramales de transvías eléctricos que de alguna manera movilizaban a la sociedad. Se empezaron a dejar los carros de sangre. Y los carros de sangre eran literalmente porque a los caballos los golpeaban todo el día para trasladar gente, mucha gente, y los caballos estaban cansados, entonces los golpeaban tanto que todo el camino lo dejaban manchado con sangre, en caminos que eran de piedra, que eran de adoquines, entonces que eran bastante incómodos y dificultosos. Y habían, no sé, desde Plaza Dignidad o Baquedano, un carro de sangre que llegaba hasta Ñuñoa, ponte tú, y tenía que hacer todo ese viaje, o la estación Pirque, que se conoció antiguamente, en el sector de Baquedano, que llegaba incluso hasta Puente Alto y el Cajón del Maipo. Había una conectividad con ferroviaria o de transvía que llegaba hasta la ciudad de San José de Maipo. De esa manera podemos hablar del progreso, ¿no? De eso estamos hablando en este momento. El progreso, los palacios, el Club de la Unión, que se va embelleciendo, se le pone el cantarillado. O sea, todo lo majestuoso del centro histórico de Santiago. Como les dije, entre 1880 y 1930, en esos 50 años, se construyen todos los grandes edificios que están a los alrededores de la Moneda, de los ministerios que tienen que ver con la Contraloría General de la República, de bienes de usos públicos, de tribunales también de la Bolsa de Comercio, todo lo que está alrededor del centro histórico de la Plaza de Armas también. En 1875 se había construido el Congreso Nacional. Entonces, todas las grandes obras del neoclásico,
ese teatro municipal, que es mucho más moderno, también son de esta época. Son entre 1880 y 1920, producto de la riqueza del salitre. Pero ¿quién iba al teatro municipal en la calle Agustinas? Claramente la élite, la oligarquía, que podía pagar entradas carísimas y que eran obviamente un grupo social que se distinguía del resto de la sociedad, que no tenía salarios, que no tenía plata, que eran analfabetos. Entonces estos espacios del poder siempre fueron asociados a estas personas, mientras que el pueblo común y corriente e incluso incipientes profesionales no tenían acceso a esos centros de cultura o de conocimiento, ¿no? Museo de Bellas Artes, Teatro Municipal. Ahora, la contraparte de todo esto es la cuestión social. O sea, de alguna manera la población va aumentando porque independiente que sea muy pobre la población chilena de 1880 y 1920, una pobreza extrema, con un porcentaje, yo diría, de cercano al 50% de una pobreza extrema, más un 20% de pobreza y un 30% de la población que se estaba convirtiendo en profesionales por primera vez. Estamos hablando de personas que no eran de la oligarquía y de la aristocracia y que fueron por primera vez a la universidad, ¿ya? Y que se transformaron en profesores, en médicos, en abogados, en arquitectos. Entonces, en los años 20 se dice que en Chile por primera vez emerge una especie de clase media, ¿no? Una clase media que no se vincula a la riqueza del salitre, no se vincula a la riqueza de los latifundios, del patrón de fondo que existe todavía y que abusa en el campo chileno, y que es un sector que tiene acceso a la universidad, que es un grupo muy reducido de la población, pero que va a ser relevante para los cambios sociales que necesita Chile, porque el sistema político necesitaba de personas de la clase media para involucrarse con el Estado, ¿ya? Que habían sido siempre de alguna manera discriminados. Es como en su tiempo los criollos que no podían ser gobernadores, administrar Chile, porque habían nacido acá, eran hijos de españoles y no tenían el poder. Entonces la clase media de a poco va surgiendo efecto y va teniendo mayor relevancia con el paso de los años, ¿ya? Hoy en día, como les he dicho, hay personas que señalan que la clase media no existe, que tú puedes ganar 500 mil pesos mensuales, 700, 800, 1 millón, 2 millones, 3, 4 millones, pero eso no te hace ser clase alta. La clase alta es la clase realmente más adinerada y millonaria de Chile, ¿ya? Porque una familia que tiene 3 hijos y gana 3 millones mensuales no es una familia rica, ¿no? Y en cualquier momento puede pasar a la cesantía, puede pasar a la pobreza, ¿no? Entonces, se habla que en el fondo la clase media es un invento, ¿no? Porque simplemente hay una clase muy adinerada en Chile y una clase que trabaja para esta otra y lo hace por salarios que son muchísimo más bajos. Entonces, como la sociedad chilena no tenía leyes laborales, ¿ya? En las pampas salitreras, en las oficinas salitreras, donde existían dueños chilenos, empresarios, dueños ingleses, también algunos alemanes, algunos que otros, por ahí italianos también, croatas que llegaron a la zona, italianos como el mismo Alessandri Palma, no entregaban un salario en libra esterlina, en moneda internacional, a sus trabajadores, ¿ya? Por tanto, ni siquiera hablamos en 1880 de una clase asalariada en la pampa salitrera. Hablamos de que a los pampinos, a los obreros, a los proletarios, a los trabajadores del salitre en el norte, les pagaban con un vale. No sé si ustedes conocen esos vales canjeables en los bingos, en las completadas, cuando te dicen ya o vas a la fonda y te pasan un vale que es un papelito que dice como vale por 2 completos, por 2 papas fritas, por no sé. Sí. Y te pasan un papelito, ¿no? Y tú canjeas el papelito. Entonces, eso es lo que existía en las oficinas salitreras.
a ti te pasaban un papelito que equivalía al día de hoy 150.000 pesos chilenos, de hoy, actuales. Y tú con esos 150.000 pesos chilenos tenías que ver cómo sobrevivías en el desierto, ¿ya? Entonces, ya, no sé, compraba pan, compraba papas, que era lo que más siempre se ha consumido en la historia. O sea, lo que ha hecho sobrevivir a la humanidad en general ha sido o el trigo, o las papas, o la carne, ¿ya? O sea, o cazar animales, porque no tengo trigo, entonces me demoro en cultivar el trigo. El pan no está de inmediato, tiene que tener un proceso, pero la carne puede estar rápidamente al asesinar un animal, ¿ya? Entonces esto es como algo básico humano. Y las papas que abundaban en Chile y que fueron llevadas desde el sur hacia el norte, y se generó también un comercio ahí para poder abastecer a una zona desértica que carecía de muchos productos. También existían valles en la zona norte de Chile, quebradas, en las cuales también se producían ciertos alimentos, y de esa manera se abastecían a las oficinas salitreras. Entonces, la gente con ese vale lo canjeaba por fichas, ¿ya? Y por fichas que eran de plástico, fichas que eran metálicas, y que eran literalmente de juguete, podríamos decir hoy en día, ¿no? Cuando te compras el Monopoly o te compras algún juego y trae monedas y trae billetes y tú juegas y piensas que tienes mucho dinero y compras propiedades como el Gran Santiago Monopoly, ¿no? Entonces, a los pampinos les pasaban estas fichas, o eran incluso de cuero animal, en algunos casos, de cuero, de plástico o de hierro, de metal más básico. Y cada oficina tenía sus propias fichas. Entonces, si yo trabajaba en la oficina de Santiago Humberstone, me daban una ficha roja. Las de Santiago Humberstone eran rojas, ¿ya? Y me las pasaban y yo las tenía que canjear. Entonces, incluso las podía canjear por una cerveza. Quizá me gastaba, no sé, 20.000 pesos de mis 150 en 2 cervecitas, y los trabajadores pampinos se compraban 2 cervezas, se compraban un botellón de pipeño, de vino, que podía ser el más barato por 10.000 pesos de la época, y con ese bidón tenían para 2, 3 días y tomaban y se embriagaban, ponte tú. Pero apenas sobrevivían, ya, con la alimentación precaria que podían tener. Entonces, mucha gente murió en las oficinas salitreras por el frío de la noche en el desierto, por el calor de día en el desierto y por las condiciones laborales que eran totalmente precarias, porque en el fondo los trabajadores estaban constantemente expuestos al sol extremo, ¿ya? Se podrían afiebrar, les podía dar bronquitis, neumonitis, o sea, neumonía, y en el fondo rápidamente podían morir porque, vuelvo a insistir, que en este tiempo histórico no existían los antibióticos. Entonces, no es como hoy en día que una persona se siente afiebrada, le duele la garganta, tiene amigdalitis y le dan amoxicilina, penicilina, benzatina y se le pasa, ¿no? Y sigue viviendo normal. No, en este tiempo no, esa gente podía morir rápidamente. Entonces, literalmente era una ley de la selva, el más fuerte sobrevivía, ¿ya? No solo, y lo otro es que esas fichas no las podían canjear en otras oficinas salitreras. O sea, a ti te amarraban a una especie de esclavitud, que el salario no era en moneda corriente, ya no era en cóndores, en escudos, en pesos chilenos, que fueron como las monedas que se empezaron a crear en Chile desde el siglo XIX. No te pagaban en libra esterlina. Entonces, en primer lugar, tú no tenías el derecho a irte a otra oficina salitrera, ponte tú la de Santa Elena, la de La Coruña, porque habían cientos de oficinas salitreras, ¿ya? Entonces, otra oficina salitrera, ponte tú, tenía conservas, latas en conservas. Y esas latas en conserva eran traídas de Europa. O sea, tenían sardinas, posteriormente tuvieron atún, tenían conservas después de, no sé, de durazno, vinos, una gran variedad de productos. Incluso llegaron galletas y otros productos que hoy día son muy comunes, pero que en esa época no abundaban. Entonces, claro, poder canjear un tarro de sardinas
enlatado desde Francia, Made in Francia, te costaba 50.000 pesos y tu sueldo eran 150.000 pesos. Entonces, muy pocos tenían el acceso a comprar esos grandes lujos. En la actualidad, en el desierto de la Pampa Salitrera se encuentran botellas del siglo XIX, botadas, botellas de cerveza, botellas de las primeras bebidas que se empezaron a hacer y se creaban acá en Chile. Se han encontrado latas del siglo XIX de distintos productos que se consumían en la época salitrera, ¿ya? Pero de alguna manera el pampino salitrero que fue enganchado, que antiguamente fue un campesino de los valles centrales de Santiago o de la zona céntrica de Chile, que trabajó en el campo, ese campesino que pensaba que iba a tener una mejor calidad de vida en la zona de Iquique, de Antofagasta, al interior, con el salitre, porque les prometían poco menos hacerse millonario, no tuvo la posibilidad de regresar a los valles centrales de Chile. O sea, no tenía el dinero para tomar una embarcación y devolverse al puerto de Valparaíso. Además, eran vigilados por policías locales en la producción de las oficinas salitreras. Habían guardias, habían vigías, habían policías que con rifle en mano ya podían llegar y asesinar de un balazo a un trabajador proletario, obrero pampino, que quisiera irse de una oficina salitrera. O sea, era un sistema de esclavitud. Y aparte, un pampino, si quería escaparse por el desierto, no tenía idea a dónde iba a llegar. O sea, morir en el intento. Entonces, se dieron todas las condiciones para que los ingleses, junto a los pequeños empresarios chilenos que se enriquecían, dominaran, controlaran, vigilaran y explotaran a este incipiente movimiento obrero proletario en Chile. Ahora, volviendo a Santiago. Santiago empezó a recibir la riqueza también del salitre, los bancos en Santiago. El Banco Estado data de 1855, por si no lo saben. La formación del futuro Banco de Chile, bancos ingleses, ¿ya? Entonces se dio origen también al comercio en Santiago. Se empezó a difundir mucho el comercio. Los salitreros, empresarios, empezaron a traer ropa desde Inglaterra, ropa de Francia, zapatos. Se empezaron a crear fábricas de creación de zapatos, de cinturones, de camisas. Y en el año 1900 comenzó este auge productivo en Chile que tenía que ver con consumos básicos y esenciales, ¿no? Se construían sombreros. Nació en 1915 la sombrería Donde Golpea el Monito, sombrería que existe hasta el día de hoy, desde 1915. Se llama Donde Golpea el Monito y queda cerca de la Plaza de Armas, por la calle 21 de Mayo, cuando te diriges al Mercado Central. ¿Ya? Y sigue existiendo hasta el día de hoy, que es una sombrería. Encuentras sombreros de tongo, sombreros de copa, sombreros de campo, sombreros modernos. Yo personalmente he ido para allá y Arturo Alessandri y varios políticos han pasado por esa sombrería, ¿no? Entonces se desarrollaron muchos oficios en Santiago. La gente necesitaba zapatos, ya necesitaba calcetines, ropa interior, poleras de algodón, y gracias a la plata del salitre, estos empresarios pusieron tiendas en el Paseo Ahumada, pusieron tiendas en la Alameda, y de esa manera se formaron boticas que eran farmacéuticas, ¿no? Respecto a la medicina que existía en ese tiempo, boticas, zapatería, panadería, y de esa manera se empezó a formar el Santiago que vamos conociendo actualmente, ¿ya? Producto de la riqueza del salitre. Ahora, esos trabajadores eran explotados y empezaron a recibir un salario en algunos casos. Le empezaron a pagar con moneda local, ¿ya?
ya sean con centavos, ya sea con cóndores, ya sea con escudos, con pesos, con la moneda que empezó a circular en Chile. Y de esa manera esa gente podía comprar un periódico que era carísimo para ese tiempo, podía ahorrar durante todo un año para comprarse un par de zapatos. O sea, estamos hablando de una sociedad que estaba todo un año trabajando para comprarse un par de zapatos. ¿Ya? De ese tipo de sociedad estamos hablando. La mayoría de la sociedad chilena andaba a pies descalzo, con suerte tenían sandalias u ojotas, y las ojotas las empezaron a construir del caucho que sobraba de algunos neumáticos que empezaron a abundar en Santiago en 1920. ¿Ya? Habían ruedas que se pinchaban, que no las arreglaban, que los neumáticos los botaban, y la gente sacaba la goma, la cortaba y se hacía una especie de zapatos. Estamos hablando de una pobreza bien extrema. Entonces, no hay contrato de trabajo, no hay código del trabajo, no hay descansos dominicales, no había leyes en 1905 que protegieran a las y los trabajadores. Entonces comenzaron a masificarse las manifestaciones, las huelgas en las calles de Santiago. Como vimos y comenzamos a analizar y observar en la clase anterior, se generó la huelga de la carne en 1905, porque subieron el impuesto a la carne argentina, que es como que hoy en día, no sé, un kilo de carne te saliera 2.000 pesos y mañana sale 10.000 pesos, con personas que reciben 150.000 pesos mensuales. Entonces, la gente no lograba sobrevivir y se veía afectada por las políticas del Parlamento. Por eso es una república parlamentaria, es una república de élite, es un parlamento de empresarios del salitre, dueños de viñas, los Urmeneta, los Tocornal, los Conchitoro, dueños del carbón en el sur, de los Goyenechea, de los Walker Martínez, dueños de fundos. Entonces, el parlamento no consideraba a la población chilena. La veían como una mano de obra barata que era utilizada, ¿ya? Que era manipulada y que simplemente el más fuerte sobrevivía. Esa gente en 1910 no tenía alcantarillado, no tenía agua potable, se difundía el cólera, porque tenían relación con animales campestres también en Santiago. O sea, en Santiago y en sus alrededores habían cerdos, habían gansos, habían gallinas, habían vacas. Era un Santiago pequeñito urbano y en los alrededores habían chacras. O sea, Maipú, todo Maipú era chacras, animales, producción de trigo, silos, ¿ya? Donde se reunía el trigo. Acá atrás de la estación central, un poquito lo Espejo, Bernardo, todo era campo, chiquillos. Renca era campo, al norte de Independencia era campo, Quilicura, La Reina era campo, Ñuñoa era campo. Entonces, Santiago era pequeñito, que era como urbanizado, con adoquines, con luz, con electricidad, con el incipiente alcantarillado en la Alameda para los palacios grandes, pero todo el resto de la población de Santiago que iba a la ciudad pensando que del campo a la ciudad, en esta migración por una mejor calidad de vida, iba a conseguir un mejor salario o bienestar, era todo lo contrario. Tenían que llegar a trabajar en una tienda que les pagaban con suerte 150.000 pesos de hoy o 100.000 pesos de hoy por todo un mes. Entonces tenían que habitar en piezas. Y se masificaron los conventillos, CITES. Esos pasajes que ustedes pueden ver acá, bueno, está en Santiago Centro, en Estación Central, en Independencia, en Recoleta, incluso en Providencia. En todas las comunas de acá del centro histórico de Santiago hay muchos conventillos, muchos. Tú caminas por las calles y de repente ves un pasaje, pero por ese pasaje no cabe un auto. Es un pasaje peatonal y ves como casas en los costados o piezas. Entonces la gente empezó a vivir hacinada,
o vivían en un patio central que era rectangular y había una especie de casa en forma de U, ¿no? Así. Y en cada pieza vivían las familias que podían ser de 14 personas, o sea, 10 personas en una pieza. Porque recordemos que en esa época muchas veces las familias tenían muchos hijos, porque no existían métodos anticonceptivos. Entonces, las mujeres podían tener 12 hijos, 14 hijos, y de esos 12, 14 hijos se le morían 6, 4, 3 en el camino. O sea, las mujeres pasaban embarazadas en condiciones muy precarias, podían morir y morían constantemente en las dificultades de los partos, se les moría la guagua, nacía asfixiada, no estaban los médicos, no eran atendidas en hospitales públicos, recién se estaban construyendo los hospitales San Juan de Dios, San Borja Arrearán y todos los hospitales más antiguos que hay, de fines del 19, comienzos del 20. Entonces, Balmaceda veía todos estos problemas en la sociedad. O sea, la sociedad del centro de Santiago todavía tenía a sus bebés en las casas, en condiciones insalubres, ¿ya? O sea, la guagua rápidamente se podía contaminar con tifus, con cólera y moría al par de días. Entonces, la muerte estaba latente en Santiago Centro, ¿ya? O sea, la basura la empezaron a llevar en los años 20 a un crematorio de basura en el río Mapocho, en donde llevaban la basura y tenían hornos crematorios y la quemaban. Y salían nubes con ceniza de hornos crematorios de basura en el centro de Santiago. Profe, Dígame. ¿qué es cremar? O sea, quemar. Cremar significa, es como un sinónimo de quemar, pero tiene que ver con quemar hasta transformarlo en ceniza. Esa es la cremación. Entonces, cuando yo te hablo de un horno crematorio, es cuando tú lanzas algún objeto, basura, animal, persona, a un lugar en donde ese horno crematorio está funcionando con más de 1000 grados centígrados y de esa manera destruye todo lo que ingresa. Entonces es como los hornos crematorios nazis, no sé si lo recuerdan con los judíos. En Auschwitz, Birkenau, en Treblinka, en Mauthausen, Dachau, bueno, tantos campos de concentración nazi, estos tipos crearon espacios y lugares donde tenían torres, ¿ya? Y tenían hornos crematorios, en los cuales tenían compuertas metálicas de acero, y adentro ingresaban los cadáveres de los judíos, de homosexuales, de comunistas, de gitanos, de todas las personas que ellos consideraban razas indeseables, y cremaban los cuerpos, ¿ya? Porque ustedes saben que el cuerpo tanto de un animal como de un humano cuesta mucho desintegrarlo. O sea, y sobre todo los dientes, ¿ya? Sobre todo los dientes tienen una gran fuerza. Los dientes, tanto humanos como animales, logran retener o tener una fuerza inimaginable. O sea, pueden soportar 200 kilos los dientes, ¿ya? Tienen una fuerza muy grande y son compuestos de una manera biológica, obviamente por calcio y otros minerales, pero que lo hacen, pero realmente casi indestructibles. Entonces los nazis, para poder borrar la evidencia de todos los cadáveres, algunos los enterraban en fosas comunes y los quemaban ahí en las fosas comunes, empezaron a utilizar los hornos crematorios, ¿no? Porque efectivamente los cadáveres, los huesos, se pueden volver cenizas, ¿ya? Incluyendo los dientes, pero es un periodo muy extenuante de la cremación. Por eso hoy en día, cuando una persona muere, existen generalmente dos opciones. O sea, o a ti te entierran, ¿ya? Con tu cuerpo dentro de un ataúd de madera, ¿ya?
en la tierra y que es carísimo, en un parque, en un cementerio, o te meten en un nicho, que es un cubículo, donde meten el cajón, ¿ya? Y no es en la tierra, sino que te dejan en un cubículo, ¿ya? Y la otra opción es cremar el cuerpo. O sea, llevarlo a estos hornos crematorios que existen hoy en día al lado del servicio médico legal, allá en Independencia. Y hay familias que prefieren, o personas que prefieren, y lo dicen públicamente, que cuando se mueran, prefieren ser cremadas. Y de esa manera después te pasan un ánfora, así como una cerámica, ¿ya? Con una tapita, en donde te pasan las cenizas después de la cremación de ese pariente, de esa persona que decidió terminar de esa manera. Hay personas que dicen que tienen sus cenizas al mar, que tienen sus cenizas en el campo, pero que no quieren estar en un cementerio. No quieren que ese sea su destino. Entonces la cremación tiene que ver con eso, porque una cosa es quemar, ya, quemar algo, pero otra cosa es transformarlo en ceniza y desintegrarlo. Esa es la diferencia, José, ¿ya? Entonces, en esa época era tanta la falta de higiene, la falta de salubridad del Estado de Chile, que en el fondo decidieron quemar la basura, porque empezaba a ser un foco infeccioso. Hay que recordarle a ustedes que en esta época de 1905, 1910, en Chile se generaron brotes de cólera, brotes de viruela, brotes de peste negra que llegaron de Iquique en 1907. Chiquillos, ayer, oye, tengo acá un libro que es una joya de la medicina, porque yo estoy escribiendo mucho de medicina. Entonces me llegó un libro de 1941 del gobierno de Pedro Aguirre Cerda y está firmado por Salvador Allende, que era ministro de Salubridad. Entonces acá, en este texto que debiese estar en la Biblioteca Nacional quizá, pero que yo lo compro en antigüedades, aparecen estos brotes que yo les estoy señalando. Entonces, realmente era una situación insostenible en el tiempo. O sea, la gente moría rápidamente y el Estado se tenía que hacer cargo de los hospitales, de la vacunación contra efectivamente la rabia, ponte tú, que los perros mordían a las personas, también se empiezan a generar vacunas antirrábicas que se masifican recién en los años 50, pero que en 1910 ya existen los primeros experimentos, y de cómo controlar la viruela, porque también se genera una vacuna en contra de la viruela, ¿ya? Y es en ese contexto de mucha suciedad en que la gente vive en los conventillos hacinadas, porque 8 o 12 personas que vivan en una pieza sin ventilación, chiquillo, ¿para qué decirles de la salud dental? No existía la salud dental en Chile en 1910. Recién la escuela de dentistas de la Universidad de Chile se funda hacia el año 1945. Y recién en 1927 empezamos a hablar más del tema dental, ya odontológico en la historia de Chile. A fines del 19, comienzo del 20, y en toda la historia siempre se habló del tema de la salud dental, pero nunca hubo una política pública. Nunca la gente pudo ir a un centro asistencial para atenderse con un odontólogo, ¿ya? Simplemente eran médicos que veían el tema con la gente más adinerada y buscaban morfina, que ya existía con el opio, efectivamente, para que la gente no tuviera dolor y le pudieran extraer una muela, un diente que le dolía, ¿no? Eso efectivamente se generaba en el siglo XIX, en el siglo XX, pero eran las personas más adineradas de Chile, ¿no? Entonces mantener la dentadura era una misión muy difícil en esa época. Entonces, estamos hablando de un sinfín de problemas. Los niños desnutridos, no tenían acceso a buenos desayunos, no consumían leche. En ese tiempo se masificó de que consumir leche era muy sano, muy necesario para los seres humanos.
consumir productos que derivaban de los animales, que eran proteicos, y la población literalmente se moría de hambre. En ese contexto es cuando comienzan a asociarse y a vincularse organizaciones sociales del movimiento popular obrero. Nacen las mutuales, nacen las sociedades de resistencia, nacen las sociedades de apoyo mutuo o el mutualismo, las ollas comunes, porque como la gente no tiene un sueldo para llegar a fin de mes y alimentarse, juntaban los sueldos, compraban granos de porotos, compraban fideos, estoy hablando de 1910, ya existía Carosi, ya existía Luchetti, ojo con las fechas, ¿ya? En 1905 se creó, creo que Carosi, por esa época Luchetti, también se creó Cemento El Melón. Entonces Chile empezó a diversificar su industria también gracias a los ingresos de la plata del salitre. Y la gente empezó a hacer ollas comunes, con fideos, con arroz, con poroto, y comían todos los días lo mismo. Ni siquiera le alcanzaba para el pan. Y de esa manera alguna gente lograba sobrevivir. Se crearon sociedades benefactoras, hubieron gente millonaria también, como la señora Edwards, Rosita Edwards, que era de la familia Edwards, del diario El Mercurio del Paraíso, y familia dueña del Mercurio, que empezó a ver toda la pobreza en Valparaíso, en los cerros, los niños sin zapatos, con suerte tenían una camisa sucia que usaban todo el año. Entonces se empezó a apiadar, empezó a ser piadosa. Hubo gente de la clase adinerada más grande de Chile que se apiadó de esta gente más pobre y empezaron a entregarles almuerzos gratuitos. Entonces había todo un tema. En 1906 ocurrió el gran terremoto de Valparaíso. Y en ese gran terremoto de Valparaíso se destruyó casi el 80% de la ciudad. Mucha gente murió en las construcciones bastante inestables que existían en Valparaíso. Se vino abajo el puerto y fue terrible. Ahí fue un proceso de reconstrucción, de búsqueda de cadáveres. Y había la religión católica estaba muy impregnada, ¿no? Como un castigo. Entonces también se generaron sociedades benefactoras en Valparaíso producto del gran terremoto y el último que ha tenido Valparaíso. Se dice que en estos años viene otro gran terremoto en Valparaíso, en la quinta región, y que conlleva un maremoto. Y la gente lo está esperando. Entonces, ojo también con estos temas que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Y su expresión. Entonces, para más remate, un tremendo terremoto en Valparaíso en 1906, huelgas portuarias, ¿ya? De los trabajadores portuarios que tampoco están recibiendo salarios que les alcance para vivir, condiciones también de miseria, hacinamiento y problemas de higiene y salubridad, es lo que define la cuestión social. Entonces ustedes tienen que colocar en sus cuadernos dos elementos de lo que hemos hablado durante esta clase. Por una parte, colocar la Belle Époque, que es la bella época de los empresarios del salitre, los empresarios de las viñas, los empresarios del carbón, ya de la industria ferroviaria y del comercio industrial que se estaba realizando en Santiago, en Copiapó, en Coquimbo, Iquique, Antofagasta, Concepción, Lota, que tienen grandes palacios, que traen vestimenta de Europa, que viajan, que se alimentan de conservas que vienen de Francia, etcétera. Todo el boom que tiene ese 2% de la sociedad chilena, ¿ya? 3% podríamos decir, y que el 97% de la sociedad chilena se ve en un contexto de precariedad, de pobreza, de falta de viviendas dignas, de mucha contaminación y contagio de pandemias, como hemos hablado. Tienen que anotar la tuberculosis, la hepatitis, tifus, cólera, sarampión, peste cristal, peste bubónica, que llegó en 1907 a Santiago, ya dije el sarampión, y la rabia.
la rabia, el virus de la rabia, porque había muchos perros vagos en las calles y si un perro te mordía, te traspasaba el virus de la rabia que afectaba tu sistema nervioso central. Entonces, y la creación de conventillos donde las personas vivían hacinadas, esa es la cuestión social, ¿no? En donde se asocia la clase trabajadora popular para poder sobrevivir en ese contexto cruel, en donde la industrialización incipiente de Chile genera esta hiperexplotación, como diría Karl Marx, que da origen al proletariado chileno y que se forman los primeros partidos comunistas o de izquierda. El primero va a ser el Partido Obrero Socialista, el POS, en 1912, el Partido Obrero Socialista en 1912, creado por Luis Emilio Recabarren, y que en 1922 se transforma en el Partido Comunista de Chile. Entonces emergen los primeros precursores del comunismo en Chile, del anarquismo, y Luis Emilio va a ser uno de sus principales exponentes. No sé si alguien quería comentar, hacer alguna pregunta. ¿No? Ya. Oye, ¿me siguen? ¿Me siguen la historia o está muy aburrido? ¿Nos quedamos dormidos? Querido curso. ¿O se entiende el contexto histórico que trato de explicar? O sea, muchas veces los profesores omiten estas cosas, pero yo trato de ir abarcando muchas cosas. O sea, cosas tan básicas como que no habían anticonceptivos, cosas tan básicas como que las mujeres quedaban embarazadas cada rato y se morían. Y eran triplemente explotadas por sus maridos, que las golpeaban, por los empresarios, toda la sociedad, no existían derechos para las mujeres. Es un contexto horroroso, chiquillos, hace 120 años atrás, 115 años atrás. O sea, imagínense cómo ha cambiado este país en 115 años. ¿Ya? Y quería que viéramos unos 5 minutitos de el documental que vamos a retomar mañana, porque hoy día fue mucho de explicación histórica, pero mañana vamos a ver ciertos datos y vamos a seguir viendo el documental. Habíamos quedado en esta parte más o menos de la huelga de la carne. ¿Se escucha? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, se escucha. El obrero chileno se levanta para ejercer sus derechos, para romper el sitio de una canalla perfumada que el hombre. ¡Abajo los tribunales del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! La policía reducida en número no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo! Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad. ¡Vivan los trabajadores! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo los vampiros del pueblo! Esto no sale nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿Qué están? ¿Se quedan con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. No nos van a ganar.
¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago. Llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga, en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sácratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. Espera, Manuel, espera. La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja. El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Son distintas manifestaciones en Antofagasta, Iquique, Santiago. O sea, la gente ya no da para más con esa calidad de vida que es totalmente ya miserable. Y lo otro es que ahora el ejército que había matado a los mapuches, el ejército que había invadido también Isla de Pascua, el ejército que mató a peruanos y bolivianos, ahora ese ejército está matando al pueblo chileno porque está defendiendo los intereses de los grandes empresarios y de los empresarios ingleses. ¿Ya? Matan a 250 personas ahí en el centro de la Alameda, cerca de la Moneda. ¿Se imagina hoy en día una manifestación en que llegue Carabineros y mate a 250 personas? No. Es impensado. En esta época no existían los derechos humanos. Es una época, pero terrible, la época parlamentaria. Bueno, toda la época anteriores también del siglo XIX para el pueblo chileno. Entonces, las masacres están a la orden del día. Vamos a hacer una actividad, querido curso, que yo creo que va a tener una calificación, que va a ser como una especie de nota, ¿ya? Así que va a ser importante. Que estoy pensando respecto al pensamiento de Luis Emilio Recabar en la sociedad de resistencia, las mutuales, cómo se fue organizando el movimiento obrero popular chileno en contra de este Estado que no se hace cargo de las demandas sociales, este Estado que gobierna para la clase empresarial y este Estado de 1905-1920 que se parece mucho al Estado del 2020 con Sebastián Piñera. ¿Ah? Para que hagamos una comparación histórica, como las cosas a veces no cambian mucho en la historia. Pasamos rápidamente lista para que vayan a comer. Cristóbal. Está Cristóbal. Luca. Danae. Acá, profe. Benjamín Gacitúa. Presente. Vicente. Presente, profe. Darío. José. Presente. Presente. Gastón. Presente, profe. Alejandro. Santiago Rodríguez.
Lucas Rubio. Ya, a ver, Lucas Rubio. Martina Consuelo. Presente. Santiago Vicuña Presente. y Maximiliano. Presidente. Ya Profe, quería me dijo a mí que estaba en el baño. Santiago. Ya, Santiago. Oye, bien. mañana vamos a terminar, vamos a seguir con el video, con el documental, vamos a seguir profundizando y yo creo, no sé si mañana les dejo la actividad o la próxima semana, ya, pero la vamos a sacar más rápido y vamos a llegar a 1925, ya. Así que no les quito más tiempo y que participen mañana en la clase, ya que estén presentes. Les mando un abrazo y que tengan bonita tarde. Chao, chao. Chao, profe. Igual, profe. Chao. Igual, profe, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.